Bienvenido a su estudio bíblico. El día de hoy hablaremos sobre el libro de Efesios. Semana número 1. Efesios, capítulo 1, versos del 1 al 14. El título es Bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a dar lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Muy bien, 14 versículos llenos de sabiduría y de conocimiento, pero antes de comenzar con cada uno de ellos, tenemos que aprender o entender que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso y a todos los creyentes a fin de darles una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad de la iglesia. Quiso que circulara esta información importante en forma escrita porque él se hallaba en prisión y no podía visitar a las iglesias personalmente. La palabra en Éfeso no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos, por lo tanto, esto se parece mucho a una carta que circularía en las iglesias locales de toda la región. Pablo no hace referencia a algún problema en particular ni a una situación local. Tampoco incluye saludos personales. Hacía casi 30 años que Pablo ya era cristiano y llevó a cabo 3 viajes misioneros y estableció iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Cuando escribió Efesios, se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma. A pesar de hallarse preso, tenía la libertad de recibir visitas y escribir cartas. Éfeso fue una de las 5 ciudades mayores del Imperio Romano, junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero y durante su tercer viaje misionero permaneció ahí casi 3 años. Más tarde se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, y Éfeso era un centro comercial, político y religioso para toda Asia Menor. El templo de la diosa Artemisa, Diana en su equivalente romano, se hallaba localizado ahí. Cosas que necesitamos saber para conocer ese contexto en el cual esta carta está siendo escrita. Muy bien, ahora sí, empecemos. Efesios capítulo 1, verso 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, en primer lugar, se identifica a sí mismo como apóstol, como un enviado de Jesucristo, y no de su propia voluntad, sino que fue llamado por Dios para hacerlo, lo que nos enseña que no hay apóstoles enviados por sí mismos, ni llamados por ellos mismos al ministerio. No, todo el que sirve debe ser llamado por Dios para hacerlo. Y escribe en esta carta a los santos, es decir, a los apartados y fieles en Cristo Jesús de Éfeso. Un título que en verdad trae honra a los efesios, pues son reconocidos por el mismo apóstol
como hermanos fieles, que no solo no se han apartado de Cristo pese a la persecución y padecimientos que se vivían por ser de Cristo en aquella época, sino además porque persistían fieles a la enseñanza que se les había dado, a ese evangelio de salvación en el que habían creído. Algo que nos haría mucho bien el poder decir de muchas de nuestras iglesias. Hace unos días con mi esposa iba en el carro y al pasar por una de las iglesias cristianas que quedan cerca de casa, nos dimos cuenta que el nombre había sido cambiado por un nombre y emblemas judíos. ¿Qué pasó con esa iglesia? No fue fiel en el persistir en la doctrina, en la enseñanza de la Escritura, y fue alcanzado por los nuevos judaizantes de nuestra época. Estos hermanos no habían permitido que les apartaran de la doctrina de Cristo y fueron reconocidos por Pablo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mucho que aprender y poco tiempo para hacerlo. Pablo nos dice que Dios nos ha bendecido tiempo pasado con toda, no una parte, no solo un porcentaje, no, con toda bendición espiritual, que no significa otra cosa sino que ahora tú y yo contamos, tú y yo tenemos todos los beneficios que la muerte y la resurrección de Jesucristo podían haber traído sobre nuestras vidas. ¿Como cuáles? Bueno, como salvación de la ira venidera de Dios, como la adopción, pues hemos sido hechos hijos de Dios, como el perdón de todos nuestros pecados, pasados y futuros, como los dones del Espíritu que operan en y a través de nosotros para la edificación de la iglesia, como poder de lo alto para hacer la voluntad de Dios, y esperanza de pasar toda una eternidad con Cristo. Salvación, adopción, perdón, dones del Espíritu, poder para obedecer y esperanza de pasar una eternidad con Cristo. Bendiciones que de ninguna manera, si no fuera por Cristo, hubiéramos podido obtener. Y todas ellas son de carácter eterno. Por eso nos dice que en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo, donde polilla y orín no corrompen, donde ladrones no hurtan ni minan, dándonos el tiempo que es eterno en el que las disfrutaremos, y el autor de dichas bendiciones, quien es Cristo. Lo que quiere decir que, como ya lo dijimos, de ninguna otra manera hubiéramos podido alcanzar ninguna de ellas. Salvos por Cristo, no por obras de la ley. Adoptados por Cristo, no por obras de la ley. Perdonados por Cristo, no por obras de la ley. Con dones del Espíritu dados por Cristo, no por las obras de la ley. Con poder para obedecer dado por Cristo, no por la ley. Con esperanza eterna por Cristo, no por la ley. Más que claro, ¿no es cierto? Muy bien, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De lo fácil a lo difícil de entender. ¿Quién nos escogió? No fuimos nosotros los que lo escogimos a él, no, sino que fue él el que nos escogió, nos eligió, nos señaló para que fuéramos suyos. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha delante de él, es decir, apartados, santos, para vivir una vida libre, para vivir una vida alejada del pecado. Fuimos llamados a vivir de manera totalmente contraria como lo veníamos haciendo. Antes practicábamos las obras del pecado, ahora vivimos apartados lo más que podamos de él. ¿Desde cuándo nos escogió? ¿A quién nos lo dice? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el conocimiento anticipado de Dios, es decir, la presencia que Dios tiene de todas las cosas, Él desde antes que el mundo haya sido hecho, no solo ya nos conocía y conocía todo lo que íbamos a hacer,
sino que a pesar de todo ya nos había escogido para ser suyos, santos, apartados y sin mancha. Ya nos había escogido para ser salvos, hijos suyos, perdonados por la sangre de Cristo, revestidos con poder de lo alto para glorificar su nombre y obedecerle con la esperanza eterna de estar en su presencia. Y ahí podemos mirar en conjunto, ¿verdad?, todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado y a las cuales fuimos predestinados con un destino, ¿verdad?, preanunciado o premarcado que teníamos que alcanzar para lograr ser sus hijos. Muy bien. En lo que lo digieres, vamos a mirar el siguiente comentario. Pablo dice, nos escogió en él para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. No influimos en la decisión de Dios para que nos salve. Lo hizo de acuerdo con su plan. Por lo tanto, no hay lugar para creer que la salvación depende de nosotros ni lugar para el orgullo. El misterio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios mucho antes de que existiéramos. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Él somos santos e inocentes ante sus ojos. Dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Todo lo que podemos hacer es agradecerle por su maravilloso amor. Muy bien. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Comencemos de atrás para adelante. ¿Cómo es que Dios nos aceptó? Empecemos por ahí. ¿Cómo es que Dios nos aceptó? No fue por nuestras buenas obras o porque hubiera algo de especial en nosotros, no, sino por su gracia, es decir, no porque mereciéramos ser salvos y aceptados por Dios, sino porque Dios así lo determinó en Cristo al escogernos por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque así le dio la gana, porque quiso. Y quiso hacernos sus hijos por medio de la adopción que tenemos en la sangre de Jesucristo. Una adopción que fue predestinada por Dios gracias a la manera en que nos amó, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, una adopción que fue predestinada por Dios gracias a ¿qué? A la manera en que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver el siguiente comentario. Predestinado significa darnos un destino de antemano. Esta es otra manera de decir que la salvación es obra de Dios y no lo que nosotros podamos hacer en su infinito amor. Dios nos ha adoptado como sus hijos mediante el sacrificio de Jesús. Nos ha hecho parte de su familia y nos ha hecho suyos junto con Jesús. En la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los naturales, incluso si fueron esclavos. Pablo usa esta figura para mostrarnos cuán sólida es nuestra relación con Dios. La pregunta es, ¿ha entrado en esta relación amorosa con Dios? Es decir, ¿eres salvo? ¿Eres de esos que fuimos predestinados por Dios, gracias a la manera en que nos amó, para ser adoptados hijos suyos, escogidos por el puro afecto de su voluntad, para que la gloria y la honra sea a su gracia, a través de la cual fuimos aceptados? Piénsalo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos en Cristo? Bueno, en primer lugar, redención. Pagó nuestra deuda con Dios a través de su sacrificio. Una persona era redimida cuando alguien más pagaba su deuda o el monto de su falta. Era algo que se hacía para darle libertad a un esclavo, por ejemplo. En este caso, la muerte vicaria, la muerte sustitutiva de Cristo,
pagó nuestra deuda con Dios y nos libertó de la esclavitud del pecado en la que estábamos, en la que vivíamos. Y en segundo lugar, en Cristo tenemos perdón de pecados. Perdón de pecados que nos fue dado por la gracia de Dios. Fuimos perdonados en Cristo por medio de su sangre. Recordemos que en el Antiguo Testamento la persona era perdonada de su pecado a través del derramamiento de la sangre de un animal inocente que pagaba en su lugar con la vida. Ahora nosotros somos perdonados no gracias a la sangre de un animal, como lo dice el libro de Hebreos, sino a la sangre del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y quizás la pregunta que algunos se hacen es, ¿alguien más aparte de Cristo puede redimirnos y perdonarnos? Pues claro que no. No hay nadie que haya pagado nuestra deuda. Ni María, ni los santos apóstoles, ni los nuevos, ni los viejos santos lo hicieron. El único que pagó con su vida fue Jesucristo. Es por eso que la Biblia lo declara el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor y salvador nuestro, Jesucristo. ¿Ok? Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sí, hasta acá se oye un ¿qué dijo? Bueno, Pablo está diciendo que Dios en toda su sabiduría e inteligencia ahora nos ha dado a conocer su voluntad, voluntad que estaba oculta. Esa voluntad de darnos salvación y vida eterna en Cristo a judíos y a no judíos, y que estaba oculta porque Cristo aún no había venido, muerto y resucitado, ¿verdad? Y que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, como puede ser la Nueva Jerusalén, esta ciudad de Dios y donde habitaremos los santos, que descenderá, ¿verdad? Y se ubicará en la tierra, siendo Cristo la cabeza de todo o el que lo encabeza todo, el que está por sobre todo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente comentario que también trae mucha luz acerca de este pasaje. Dios no escondía a propósito su secreto, el misterio de su voluntad, pero su plan para el mundo no se comprendería por completo hasta que Cristo resucitara. El misterio de su propósito para enviar a Cristo fue unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. Mucha gente aún no entiende el plan de Dios, pero en el momento oportuno la dispensación del cumplimiento de los tiempos permitirá que estemos con Él para siempre y entonces todos lo entenderán. En ese día todos se inclinarán ante Jesús como Señor, sea porque lo aman o porque temen su poder. ¿Ok? Versos 11 y 12. 11 y 12. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes tienen herencia en Cristo? Esta es la pregunta. ¿Quiénes tienen herencia en Cristo? Bueno, en primer lugar, Pablo nos dice que aquellos predestinados que formaban parte del pueblo judío, aquellos que primeramente esperaban en Cristo, es decir, los que tenían el conocimiento de que el Mesías vendría y esperaban su llegada. Habla de judíos. Pero mientras está desarrollando esta idea, nos revela una verdad. Y nos dice que Dios hace todas las cosas para que marchen en conformidad a su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice. El que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. De manera que no podemos pensar
en que la suerte o la casualidad existen en sí mismas, sin pensar que todo designio, que todo acontecimiento se lleva a cabo por la soberana voluntad de Dios. Es entonces que podemos entender por qué el proverbista decía, Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Pero eso hace que pensemos que todo lo que pasa en torno a nuestras vidas y las vidas de los demás no suceden porque sí, sino que todas y cada una de ellas tienen un propósito que ayudará a que el plan, el designio, el deseo de Dios se lleve a cabo. Entonces, eso quiere decir que mi accidente tuvo un propósito, o mi enfermedad tiene un propósito, o que mi fracaso tuvo un propósito y mis éxitos, mis logros, tienen un propósito. Todo, absolutamente todo ayuda, todo colabora, todo suma para que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y en el mundo mundial. ¿Ok? Bien. Ahora continuemos. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. ¿Qué trae alabanza a la gloria de Dios? Bueno, en segundo lugar nos dice que nosotros, los no judíos, también fuimos predestinados para conocer las riquezas de su gracia y pertenecer finalmente a su pueblo. ¿Cómo? Pues al igual que los judíos, prestando atención a la palabra de verdad, al evangelio y creyendo en él. De esa manera fuimos sellados con el Espíritu Santo que vino a habitar dentro de nosotros, que se nos ha dado como garantía, como arras, de que solo es cuestión de tiempo para que podamos ver hecha una realidad nuestra salvación y recibamos la herencia eterna. De manera que la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas no solamente es para darnos un lenguaje espiritual con el que nos comuniquemos con Dios, no, sino que es la garantía de que en primer lugar hemos sido aceptados por Dios como sus hijos y en segundo lugar garantiza que tenemos una herencia esperándonos en su presencia. Y no encuentro mayor motivo para alabar, para bendecir, para glorificar y honrar a Dios en este momento. Exaltarlo y bendecirlo porque tenemos una herencia eterna y tenemos bendiciones eternas que ya nos pertenecen, pues hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por aquel que nos conoció, nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos suyos. Sin importar que no pertenecíamos al pueblo de Dios, nos hizo pueblo de Dios. Al escuchar la palabra de verdad del evangelio y creer en él, al darnos al Espíritu Santo de la promesa como una arra, como un adelanto de esa herencia eterna que nosotros recibiremos cuando la redención nuestra se haga efectiva en su presencia. Dios, hay una seguridad en nuestra salvación cuando leemos este pasaje que nos hace reconocer que efectivamente, Padre, no tenemos más que alabar y bendecir y glorificar y honrar tu nombre, porque eres grande en misericordia y en bondad. Y porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, cómo es que nuestra salvación está segura porque se encuentra en ti. Porque tú eres el autor y el consumador de la misma en nuestras vidas. Porque el que nos ha llamado y ha comenzado la obra en nosotros ciertamente la terminará. Y nos has dado a tu Espíritu como un adelanto para que estemos seguros de que nuestra salvación es segura en ti. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Dios, el que tu mano de poder se extienda sobre nosotros y sobre nuestras vidas,
y que seas tú dándonos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo de nuestro primer estudio del libro de los Efesios. Impresionante revelación de parte de Dios. No sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, los días domingos a través de una reflexión y todos los lunes recibes tu estudio bíblico. En verdad, nuestro mayor anhelo es que el Señor te siga bendiciendo y que utilice todo este material para cumplir su eterno propósito en tu vida. Bendiciones.